¿cuáles deberían ser los lineamientos en políticas públicas para beneficiar la calidad de vida de las personas mayores? Hay que mejorar el acceso al medicamento del adulto mayor y no que tenga que gastar la mayor cantidad de su jubilación a veces en medicamentos. Eso tenemos que solucionarlo con una ley de fármacos 2 que nosotros dejamos enviada. Cuando una población se envejece hay que aprovecharla, no desecharla. O sea, economía plateada se refiere a la economía de la gente que ya tiene canas. Y es impresionante cómo esa población puede hacer crecer un país. Yo tengo 75 años, sigo trabajando y voy a seguir trabajando. A veces me preguntan, ¿por qué sigue trabajando? Yo creo que mientras pueda trabajar, voy a trabajar porque los adultos mayores tenemos algo que aportar. Nos gustaría entender de primera fuente lo que significó la pandemia, ¿cierto? Mirando hacia atrás, desde uno de los líderes que hizo frente a ella. Bueno, yo no estaba en el gobierno en ese momento, estaba trabajando en una universidad como decano de la Facultad de Medicina. Y el presidente me llamó por teléfono un fin de semana. Entonces el presidente, que como todos sabemos, desgraciadamente falleció, me decía, doctor, si vuelven a subir los números, yo voy a cambiar de ministro, porque ya me di cuenta que uno cambia de ministro y bajan los casos, porque tenía un humor muy bueno. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy nos acompaña un referente, no es cualquier persona, un héroe. Ayer hablamos de los bomberos ciertos sanitarios, hoy uno que lideró el tremendo equipo que nos permite tener a muchas personas mayores con vida. Junto a nosotros se encuentra Enrique París. Por favor, Enrique, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias a la Municipalidad de Providencia por invitarme y sobre todo para participar en esta hermosa iniciativa que busca impulsar el crecimiento de gente que tiene ideas nuevas, que tiene proyectos nuevos, que quiere innovar, que quiere avanzar. Para partir, ¿quién es Enrique París? ¿En qué sentido? ¿En qué contexto? Desde la formación actualmente, en todo este camino que has recorrido, ¿cierto? Hoy día, ¿cómo podríamos definir a Enrique París? Bueno, a lo mejor es interesante o ayuda a contar un poco mi historia. Yo nací en Puerto Montt, soy un hombre de regiones, estudié siempre en Puerto Montt hasta que salí de sexto año de humanidades, porque yo soy de esa época, no de los cuartos medios, de los terceros medios, y después de eso me vine a estudiar a Santiago. Desgraciadamente cuando una persona de regiones viene a estudiar a Santiago ya casi no vuelve a regiones. Claro. Pero yo quise volver, estudié medicina en la Universidad Católica y me fui a Chiloé a trabajar como médico general de zona en un hospital muy pequeño, el hospital de Achao. Tenía 30 camas. Tuve 4 años en Achao, volví a Santiago a hacer una beca en pediatría en la Universidad de Chile ahora, y después hice una beca en cuidados intensivos en una universidad extranjera, en la Universidad Católica de Lovaina, y ahí recién volví de nuevo a trabajar a los hospitales. Trabajé en el Hospital de la Católica muchos años, trabajé en el Sotero del Río, en el mismo Calvo Maquena, volví al Calvo Maquena. Y bueno, en resumen, mi vida se ha movido dentro de la medicina prácticamente, yo creo. ¿Y el sector público? Dentro de la pediatría. Sí, en parte en el sector público, en parte en la clínica de la Universidad Católica, que es una universidad privada, pero durante muchos años en el sector público. Fundé algo que para mí es un orgullo, que es el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, que ya tiene casi 30 años, para atender las urgencias de intoxicación. Es decir, si un niño se tomaba una tableta o tomaba cloro o se tomaba una botella con parafina, el papá y la mamá podrían llamar de inmediato para que nosotros le diéramos información sobre lo que debe hacer para salvar la vida del niño. He escrito varios libros de pediatría, un tratado de pediatría, un libro de toxicología, un libro de urgencias pediátricas, un libro de pediatría ambiental, que es otro de los temas que me apasiona mucho. Cómo se relaciona el ambiente con la salud de las personas o la salud de los niños. Tremendo. No sé si con eso contesto en parte, pero... Totalmente. O a lo mejor no iba por ahí la... No, está muy bien respondida, te lo agradezco enormemente. Todos recordamos, ¿verdad?, el año 2019, el 2020, cuando se empieza a desarrollar, ¿verdad?, la pandemia. Y a nosotros, ¿cierto?, desde el área de la innovación social orientada en salud,
nos gustaría entender de primera fuente lo que significó la pandemia, ¿cierto? Mirando hacia atrás, desde uno de los líderes que hizo frente a ella. Bueno, yo no estaba en el gobierno en ese momento, estaba trabajando en una universidad como decano de la Facultad de Medicina. Y el presidente me llamó por teléfono un fin de semana y me dice que el doctor Mañalich, a propósito de lo que tú me contabas, que estuviste con él ayer, el doctor Mañalich le había sugerido que me nombrara ministro porque él estaba un poco agotado. Yo tuve mis dudas, entonces tapé el teléfono, lo que hace uno cuando no quiere que lo escuche, y pregunté. Estaba Juan Pablo, mi hijo, y Germán también, otro de mis hijos. Y me dijeron, pero papá, tienes que decirle que sí, ¿cómo? Entonces le dije, ya, presidente, acepto. Ya me dijo, entonces venga a jurar el lunes. Era un viernes. Perfecto. Era un viernes en la tarde. Y me llama el sábado en la mañana, me llama a la casa, me llama al celular. Yo me estaba afeitando, me había levantado ya, por suerte. Me dice, doctor, ¿puede venir a jurar al tiro? 11 de la mañana a la moneda. Yo le dije, bueno, sí, ya me comprometí con usted, voy. Y ahí comenzó toda la vorágine. Jaime Mañalich me entregó el ministerio, verbalmente hablamos mucho rato, y después me entregó un montón de documentos, y ahí comenzó. El otro día ya primera reunión en La Moneda, el domingo, porque nos reuníamos todos los días, para evaluar el avance de la pandemia. Y voy a contar una anécdota. Por favor. Ese día, el día viernes, el día que en esa etapa de la pandemia fue cuando hubo mayor cantidad de casos, en esa etapa. Y cuando yo asumí, el domingo comenzaron a bajar, el lunes, martes. Entonces el presidente, que como todos sabemos, desgraciadamente falleció, me decía, doctor, si vuelven a subir los números, yo voy a cambiar de ministro, porque ya me di cuenta que uno cambia de ministro y bajan los casos, porque tenía un humor muy bueno. Pero no fue así. En realidad vinieron épocas peores, muchos más casos, muy duras, pero fue un trabajo en equipo. Colaborativo. Si tú no trabajas en equipo no logras salir. Entonces, trabajo en equipo con la Paula Daza, subsecretaria de Salud, con Zúñiga, que era el subsecretario de Redes, después cambiamos de subsecretario al doctor Duñac, un trabajo permanentemente en equipo, con la colaboración de todo el Ministerio de Salud, de todo. Yo sentía ahí un respaldo enorme y íbamos tomando decisiones en conjunto con el presidente, porque nos reuníamos todas las mañanas. Decisiones en cuanto a vacunas, decisiones en cuanto a camas, comprar más equipamiento, adelantar la entrega de hospitales, adelantar la entrega de puestos de atención primaria, trabajar en conjunto con los municipios. Yo me reuní mucho con las alcaldesas y los alcaldes para tratar de que hubiese un trabajo conjunto. ¿Por qué? Porque la atención primaria en Chile está en manos de los municipios. Claro. Y la atención primaria era la que colocaba las vacunas, era la que tomaba los exámenes de laboratorio, y entonces había que hacer un trabajo en conjunto con los municipios. Desde Sudamérica, ¿verdad?, el mundo destaca mucho la logística de las vacunas, ¿cierto? Es un caso de éxito probablemente desde el sur del mundo. ¿Qué significó, cierto, trabajar a la par con equipos interdisciplinarios, enfermeros, ingenieros? ¿Qué aprendizaje hay detrás de eso? Fue muy bueno. Bueno, las enfermeras son muchas veces las que lideran el equipo de salud, en conjunto con las TENS, con las auxiliares. Aprendí también a trabajar con ingenieros, porque los ingenieros nos hacían cálculos matemáticos, modelamiento matemático, para ir pronosticando, entre comillas, cuántas camas íbamos a necesitar cuando tú tenías una serie de pacientes. Los ingenieros industriales, civiles industriales, muy importante porque manejaron toda la logística. Como dices tú, la distribución de las vacunas y repartir vacunas en un país largo y angosto y con distancias gigantescas es muy importante. Entonces, afortunadamente Chile tenía una organización muy buena, un plan nacional de inmunizaciones, teníamos depósitos de vacunas e inmunoglobulinas se llamaban, pero era para inmunizar también a lo largo de todo Chile. Entonces llegaban los aviones con vacunas, la primera cantidad llegó el 24 de diciembre del 2020, o sea, muy precozmente, y inmediatamente esa misma día, noche o en la madrugada se repartían a lo largo de todo Chile, con camiones, con ambulancias, con helicópteros, aviones y qué sé yo, y
tuvimos una campaña, como tú dices, muy exitosa a nivel mundial. Sí. Nosotros fuimos primeros en el mundo en primera dosis, primeros en el mundo en segunda dosis, primeros en el mundo en dosis de refuerzo. Batimos un récord en velocidad de vacunación. Habían días que vacunábamos 100.000 personas en un día, imagínate, 100.000 personas. Eso gracias a las enfermeras, porque ellas son las que manejan muy bien esa parte, gracias a las técnicas en enfermería, las TENS, auxiliares de enfermería que se llaman también, porque claro, ellas estaban, digamos, en el campo de batalla, y en el frente de batalla, primera línea, y además nosotros contábamos con un sistema que ahora algunos países recién están implementando, que era el Registro Nacional de Inmunizaciones. O sea, la gente se vacunaba y inmediatamente la anotaban en un computador y quedaba el registro. Eso permitía después sacar un carnet de vacunación, un pasaporte sanitario, en fin. O sea, el país estaba preparado en ese sentido gracias al esfuerzo de muchos gobiernos, porque aquí los gobiernos pasan. Lo que tiene que permanecer es el Estado de Chile tiene que permanecer, y en salud tiene que haber políticas de Estado, no pueden haber cambios bruscos en salud. Y en esa línea, respecto a las políticas públicas, y entendiendo que nosotros como innovación buscamos abordar el beneficio de las personas mayores, ¿qué significó, cierto, ir en acción de las personas mayores en pandemia y de qué manera lo lograron con Senama, ¿verdad?, la institución Simone de Sirena, etcétera, ser nuevamente un caso de éxito? ¿Qué significó eso? Con el Senama trabajamos en forma maravillosa, diría yo. Con Octavio nos entendíamos 100%. Trabajábamos de memoria, como dicen los futbolistas, a veces yo juego de memoria. Jugábamos de memoria. Claro. No, para nosotros los primeros que recibieron la vacuna fueron los funcionarios de salud, evidentemente, porque si los funcionarios de salud se enfermaban no iban a poder atender a los pacientes. Los segundos grandes, poblaciones elegidas fueron los adultos mayores. Los adultos mayores, comenzamos con los adultos mayores institucionalizados. Por eso trabajamos mucho con el Senama, por eso trabajamos mucho con Octavio. De hecho, fuimos con él, incluso con la primera dama, en muchas oportunidades a hogares a vacunar. Yo me acuerdo mucho de un hogar ahí donde había sido una casa presidencial, que era ahora un hogar. La gente salía a abrazarnos y a darnos las gracias. Obviamente que no tenían por qué darnos las gracias, porque es una obligación del Estado de Chile vacunar a sus personas, a su población. Entonces, los adultos mayores institucionalizados fueron la segunda gran población vacunada. Y la tercera gran población vacunada fueron los adultos mayores no institucionalizados. Y ahí yo recuerdo, pero imágenes hermosísimas, porque la gente se ponía, los varones se ponían terno, corbata gomita, las mujeres se pusieron las mejores tenidas. Y recuerdo mucho que en la televisión salió una persona, una señora, que después de que la vacunaron se puso a bailar. No sé si te acuerdas de eso. Sí, bailaba de alegría. ¿Por qué motivo? Porque ellos estuvieron muy encerrados, acuérdate. Y ahí fuimos muy estrictos, quizás. Estuvieron encerrados mucho tiempo. Y la vacuna les dio la libertad. La vacuna fue un cambio fundamental en el adulto mayor porque pudieron comenzar a salir. Por lo que tú decías, con el pasaporte sanitario, con su carnet de vacunas, ya pudieron comenzar a salir. Entonces, para ellos fue un cambio paradigmático, un cambio gigantesco que se tradujo en una situación de alegría, de bienestar, de felicidad y que ellos lo transmitían. Doctor, nuestra admiración es total porque en alguna etapa nosotros quedamos en la final, ¿verdad?, latinoamericana de emprendimiento, nos tocó viajar a Perú y habían votaciones. Y siendo los únicos chilenos en competencia, reunimos a la mayor cantidad, ¿verdad?, de rostros influyentes y con tu apoyo, ¿cierto?, y un video logramos llegar a la final de esta final latinoamericana. Entonces mi pregunta, muchas gracias, doctor. Felicito. ¿Cuál es? ¿Los dos estaban en el mismo equipo? Sí. Qué bien. Y doctor, ¿cuál es tu mirada respecto al emprendimiento, a la innovación en Chile y cómo puede beneficiar a las personas mayores su desarrollo? Primero decir que nunca hay que decepcionarse con la innovación y el emprendimiento. Porque todos sabemos que hay muchas iniciativas, muchas. Tú dijiste llegaron a la final. No todas llegan a la final, no todos triunfan. E incluso a veces uno parte con un emprendimiento, le va bien al comienzo y después comienza a tener problemas. Nunca
dejar de trabajar, nunca bajar los brazos, nunca perder el ánimo. El emprendimiento es fundamental, la innovación es fundamental, la investigación, además que va asociada a eso, es fundamental. Si nosotros no emprendemos, no innovamos, no investigamos, no tenemos vinculación con el medio, no vamos a poder avanzar como país. O sea, toda innovación, todo emprendimiento debe ser apoyado y debe también demostrar, obviamente, que es útil y que es necesario y que da sus frutos, porque yo estoy convencido de que es una forma muy importante de avanzar, de progresar. Además de hacer que la gente joven y la gente mayor, los adultos mayores, tengan otra visión de futuro, tengan otra forma de ver el mundo y de desarrollarse. Entonces, emprender, innovar, descubrir, partir con cosas nuevas que evidentemente van a ayudar al desarrollo social del país o del mundo incluso, yo creo que es muy importante. Ojalá que la gente joven sea innovadora per se, tenga ese germen de la innovación, del descubrimiento, del desarrollo. Nos encantaría saber qué pasa luego del MinSal. Hoy día sabemos, ¿verdad?, que formas parte de una gran universidad a nivel nacional, que es la Universidad de San Sebastián. ¿Nos podrías contar actualmente en qué te estás desempeñando? Por supuesto, pero antes de eso yo quería reforzar algo. Nosotros fuimos innovadores en Chile con el Centro de Información Toxicológica. Y realmente cuando yo iba a pedir plata, porque tú muy bien sabes que hay que pedir fondos para eso. El oxígeno. Exactamente. Yo iba a muchas empresas, a muchas, y algunas no entendían, me decían, no. Adelantado la época. No lo podemos ayudar o no lo vamos a ayudar. Y me acuerdo perfectamente que fui a una empresa que fabricaba aerosoles en contra para el olor o con insecticida. Y yo comienzo a hablarle al gerente, que era un extranjero, y me dice, doctor, no me diga nada. Mi hija en Estados Unidos salvó su vida porque existía un teléfono de emergencia en el caso de que un niño tomara un tóxico. Así que aquí está el cheque. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿y por qué lo digo? Porque cuesta innovar, cuesta desarrollar ideas nuevas. A veces hay que convencer a la gente, convencer a los inversores, convencer a la comunidad. Y yo les vuelvo a decir, no bajen los brazos, insistan si su idea es buena y si ustedes han hecho una buena evaluación de que eso va a tener un resultado positivo para el ser humano, insistan en eso porque van a salir adelante. Tremendo. En la universidad actualmente dirijo el Instituto de Políticas Públicas en Salud, se llama, Ipsos. Es un instituto que tiene varias ramas, una muy importante que es el paciente empoderado, que está dirigido justamente a los adultos mayores. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Les enseñamos a preparar buenos alimentos, con los alimentos que entrega el Ministerio de Salud. Les enseñamos a usar el pastillero para que usen sus medicamentos. Tú sabes que el adulto mayor a veces se olvida, se confunde. Claro, la adherencia al tratamiento. Claro, la adherencia al tratamiento, el uso racional del medicamento. Les enseñamos a hacer ejercicio, porque van estudiantes también de educación física. Les enseñamos reanimación, ni Dios quiera que en su familia alguien haga un paro. Aprenden a hacer masaje cardíaco, por ejemplo. Aprenden incluso a lavarse los dientes, a usar bien los cepillos, la pasta. Salud sexual del adulto mayor, que es tan importante. Ellos piensan que no pueden desarrollar su salud sexual y pueden. Tenemos también talleres donde se les enseña temas relacionados con la diabetes, con la hipertensión. Entonces, eso ha sido un éxito y lo hacemos en comunas vulnerables o en comunas donde la universidad tiene sede. Aquí en Providencia la universidad tiene sede. Tenemos un segundo proyecto que es el proyecto de investigación, que financiamos proyectos de investigación para estudiantes y profesores de la universidad. Tenemos otro gran punto de gestión. Hacemos estudios de gestión. Por ejemplo, el uso correcto de los pabellones, hospitalizaciones evitables si tú tienes una buena atención primaria. Y por último, organizamos coloquios, organizamos reuniones grandes para hablar de la ley de fármacos 2, para hablar de la ley de enfermedades poco frecuentes, para hablar de la reforma al sistema de ISAPRE, en fin. O sea, trabajamos en varios ámbitos. Me encanta. Doctor, y muchas veces, ¿verdad?, cuando nos juntamos a conversar sobre las personas mayores, dejamos a un lado lo que es la economía plateada. Hoy día tuvimos la oportunidad de estar en Perú, nos invitaron a ser parte de la Junta Plateada, y el término que se acuñaba era la nueva longevidad.
¿Con qué objetivo? De combatir el asistencialismo. ¿Qué mirada, cierto, tiene Enrique París respecto al asistencialismo en personas mayores? Bueno, yo creo que el adulto mayor tiene que tratar de ser autovalente, obviamente, y no sentirse que depende de otras personas. Tiene que tratar de salir de esa dependencia, si es posible, a veces con ayuda, y ser mucho más independiente. Y los estudios que hay en otros países demuestran que si tú apoyas o logras que el adulto mayor tenga independencia, también puede hacer desarrollo, también puede hacer investigación, también puede partir con actividades nuevas o emprendimientos incluso, increíble, pero mejora la economía del país. O sea, la cantidad de manejo o desarrollo económico que están teniendo los países que permiten que el adulto mayor emprenda, que permita que sea independiente, que siga trabajando, que haga cosas productivas, es gigantesco. O sea, el potencial que tiene la población adulta mayor en el mundo para desarrollar un país o para desarrollar un continente es gigantesca. Y para eso hay que darles libertad, hay que darles seguridad de que ellos pueden emprender, hay que darle todas las herramientas para que puedan hacer una vida independiente, libre. Para eso, obviamente, si tienen alguna enfermedad, tienen que ser bien controlados, bien tratados, pero no dejarse estar, no quedarse en la casa, no quedarse en el sillón o en la cama, sino que salir, hacer ejercicio, tener contacto con la naturaleza, tener un hobby, salir a los parques, salir al cerro, salir hacia los bosques. Y si quieren hacer un emprendimiento, un proyecto, bueno, para eso tienen la ayuda también de ustedes, de esta casa maravillosa. Claro. Y creo que eso los va a hacer revivir, los va a hacer ver otra faceta de su vida. Doctor, y respecto hoy día a un tema no menor, que a nosotros como sociedad civil nos convoca, nosotros buscamos mucho, más allá, ¿verdad?, de nuestra innovación que desarrollamos, el tema, ¿verdad?, de la dignidad y la justicia respecto a un tema que nos convoca a todos, que es sobre las pensiones en personas mayores. ¿Cuál es la visión, cierto, del doctor respecto a este tema y de qué manera lo podemos mejorar? Bueno, yo creo que el tema de las pensiones es un tema muy doloroso en Chile. Nosotros pensamos que los adultos mayores que han dedicado su vida a trabajar, que han dedicado su vida a formar a otras personas, los profesores, por ejemplo, que han dedicado su vida a educar a sus hijos y a veces han tenido que destinar parte del dinero que podrían haber usado en otras cosas para la educación, para comprarle medicamentos, para comprarle ropa, y que han invertido en Chile. O sea, ellos con su trabajo han mejorado la situación del país. Chile, ahora no, pero en algún momento fue el país de Latinoamérica que tenía el mayor crecimiento, era un líder. Ellos lograron eso. Entonces ahora requieren, necesitan y en justicia se les debe entregar una retribución a lo que trabajaron, a lo que hicieron. Por lo tanto, es muy importante que los adultos mayores tengan una jubilación digna, una jubilación que les permita hacer lo que ellos quisieran hacer o lo que no pudieron hacer mientras trabajaban y que eso los tenga felices, que les puedan cubrir el tema de salud, el tema de vivienda, el tema de poder viajar, de poder disfrutar, de poder salir, de hacer turismo, de comer bien, de ser bien atendido. O sea, yo creo que es fundamental tener una pensión digna, una pensión que les alcance para vivir bien, para que se reciban o que para que ellos reciban o sientan que el país está agradecido de ellos, está agradecido de lo que han hecho por Chile. Tremendo. Doctor, y en otra línea más en futuro, entendiendo que la población chilena está envejeciendo aceleradamente, ¿cuáles deberían ser los lineamientos en políticas públicas para beneficiar la calidad de vida de las personas mayores? La población mundial está envejeciéndose rápidamente. La población chilena también. Cuando una población se envejece, hay que aprovecharla, no desecharla. Hay que darle el apoyo para que siga haciendo cosas productivas y que además sirvan para su salud física y mental y psicológica. Por lo tanto, también hay que recordar que a medida que la población se envejece,
tiene más enfermedades. Un adulto mayor puede tener 2 o 3 enfermedades, puede tener que necesitar 2 o 3 medicamentos. Ese otro punto también muy importante. Hay que mejorar el acceso al medicamento del adulto mayor y no que tenga que gastar la mayor cantidad de su jubilación a veces en medicamentos. Eso tenemos que solucionarlo con una ley de fármacos 2 que nosotros dejamos enviada. Tenemos también que pensar que a medida que el país o el territorio o los habitantes del territorio se van envejeciendo, va a haber que ir inventando o pensando en estrategias novedosas para mantenerlos, digamos, activos, para mantenerlos contentos, para mantenerlos felices, para que tengan, como ya dijimos, una buena jubilación, una buena atención médica, que tengan los medicamentos al alcance, que tengan una buena alimentación, que haya un programa de prevención para evitar que en la adultez mayor, tengan problemas. Ojalá que tengan felicidad, que tengan crecimiento, que tengan beneficios y no problemas. Muchas gracias, doctor, por eso. Sí, a propósito de la economía plateada, para los que no han escuchado ese tema, se llama así por las canas. O sea, economía plateada se refiere a la economía de la gente que ya tiene canas. Y es impresionante cómo esa población puede hacer crecer un país. O sea, aporta al Producto Interno Bruto, mejora la economía del país y aumentan también, obviamente, no solamente la producción que pueden hacer ellos, aumentan, obviamente, el comercio, los gastos, lo que mueve a un país. Entonces, creo que es importante respetar más al adulto mayor y no pensar que ya no es capaz de hacer nada, todo lo contrario, es capaz de hacer muchas cosas. Yo tengo 75 años, sigo trabajando y voy a seguir trabajando. A veces me preguntan, ¿por qué sigue trabajando? Yo creo que mientras pueda trabajar, voy a trabajar porque los adultos mayores tenemos algo que aportar al país, obviamente, y a la sociedad. Y eso yo se lo digo a los adultos mayores que vayan a ver este podcast, que es muy importante que se sientan con energía, con fuerza, porque son capaces de aportar y van a ser capaces de aportar a nuestra patria siempre. Cuando nosotros hablamos de economía plateada desde la innovación, muchas veces el error que se comete es que desde el laboratorio decimos, nosotros creemos que esto es lo que necesitan y hemos aprendido que hay que poner a las personas mayores en el centro. Por supuesto. Y en esa línea, Jicker ha desarrollado una mirada desmadrada, disruptiva, poniendo a personas mayores sacando el dedo al medio, diciendo vieja tu abuela, los viejos es tu forma de mirarlos, y dejando en claro que son sujetos de derecho, que pueden tener relaciones sexuales, que pueden educación sexual, muy fumar cannabis, que pueden beber alcohol, que pueden tomar su dinero e ir a un viaje desde Arica a Punta Arenas sin pedirle permiso a nadie. Entonces, en esa línea, ¿qué tenemos que hacer como sociedad civil respecto a temas tan importantes como el uso del cannabis medicinal, el consumo de alcohol en personas mayores y poder, ¿cierto?, disfrutar se habla, ¿cierto?, su economía plateada? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? No, yo creo que todo eso que tú has nombrado, si se hace con prudencia, si se bebe alcohol con prudencia, si ellos eligen usar cannabis medicinal, entre paréntesis, yo durante un tiempo sí abogué por eso, cuando era presidente del colegio médico, están en su derecho, yo también lo nombré, salir de vacaciones, hacer turismo, hacer emprendimiento, divertirse. Uno de los programas que tenemos en el Ipsos, justamente en Pacientes Empoderados, es enseñarles la educación sexual, a cuidarse, a protegerse, pero también disfrutar de ello. Entonces creo que todo eso, que mucha gente piensa que ya los adultos mayores no son capaces o no lo van a hacer, pueden hacerlo. Y si eso les produce satisfacción, les produce felicidad y les hace tener una vida más plena, tienen que hacerlo, tienen que conocerlo, tienen que desarrollar esas vetas que algunos a lo mejor han dejado de lado o las ocultan. No, tienen que desarrollar las vetas artísticas también, la música, la pintura, la poesía, la literatura, talleres en ese sentido, y que los hagan, digamos, a ellos mismos crear cosas nuevas, es muy importante. ¿Cuál es la invitación, verdad, a las empresas, a los municipios, a la sociedad civil, para que sintonicen lo que es la economía plateada? En algún minuto fue, verdad,
el medio ambiente. Hoy día las empresas generan informes de la huella de carbono, cómo utilizan el financiamiento respecto a eso. ¿Cuál es la invitación hacia las empresas respecto a la economía plateada? Yo creo que lo primero de todo es respetar al adulto mayor. No pensar que el adulto mayor ya no es capaz de hacer nada. Todo lo contrario. Lo que tú decías, valorar a la persona, reconocer su capacidad, sacar la fuerza que tienen ellos, el emprendimiento que tienen ellos, las ideas que tienen ellos, el poder que tienen ellos para hacer cosas nuevas, para desarrollar cosas nuevas que permitan, obviamente, además que ellos tengan un beneficio de esa economía plateada o de lo que sean capaces de desarrollar. Las empresas tienen que estimular, además, no estoy hablando de la jubilación, sino que la contratación de personas mayores que pueden aportar mucho. Muchas veces la gente, tú ves las cartas a veces en los diarios, dicen, no me contrataron porque tenía 65 años, no me contrataron porque ya incluso tenía 58, 60. Yo creo que eso hay que desterrarlo de la mentalidad chilena y a lo mejor en otros países también. El adulto va a tener mucho que aportar todavía. Lo ideal es que las empresas tengan, al igual que los partidos políticos, entre comillas, que tengan gente de diferentes edades, porque si no, la forma como van a manejar esa empresa o cómo van a proyectar ese partido político va a ser sesgado. No van a tener la visión holística complementaria de lo que significa el ser humano. Entonces creo que hay que incorporarlos a las actividades, hay que incorporarlos a la política, ya lo dije, al arte, a la cultura, a la música. Hay que incorporarlos a estas actividades que tú me decías de las fiestas, de salir de paseo, de hacer turismo. Si quieren usar cannabis medicinal y están bien orientados cómo usarla, que la usen. Yo en ese sentido no tengo dificultades. Mi abuelo, cuando estuvo con metástasis cerebral, en cuidados paliativos lo probamos todo. Lo que le entregó esa sensación de dominio al malestar fue el aceite de cannabis. Entonces, hasta antes de eso, nosotros jamás habíamos abierto la puerta a esa sensación. Y en otra línea distinta, si Enrique París tuviera que hablar con Enrique París de 10, 8 años y con Enrique París de 100 años, ¿qué mensaje le darías? Sí, permíteme una Por definición favor. antes, sí. Yo creo que es muy importante que cuando uno va a usar medicina alternativa, me voy a referir en esos términos a la cannabis, o medicina complementaria, que también me gusta, ese uso tiene que estar basado en la evidencia. O sea, cuando tú vas a usar un tratamiento nuevo, un tratamiento novedoso, o incorporar medicina alternativa o medicina complementaria, ojalá además ser guiado por un agente sanitario, no voy a nombrar a nadie, agente sanitario. Pero lo que use la persona o lo que quiera usar tiene que tener una base científica, tiene que tener un estudio científico detrás para demostrar que realmente es útil. Cuando yo era presidente del Colegio Médico hice un seminario sobre eso en el Colegio Médico, en el Club de Campo, donde convocamos, yo hice el prólogo del libro, otro libro, donde convocamos a diferentes especialistas para que dijeran cuáles eran los pros y los contras de usar la medicina basada en cannabis. Y claro, hay patologías como la epilepsia refractaria, como las enfermedades musculares, como las náuseas, como adyuvante del dolor. No es lo único, pero la gente tiene que saber obviamente que existen otras alternativas. Y eso yo creo que abrir la mente, aunque uno sea mayor, es maravilloso, pero con la salvedad de que ojalá lo que usen sea basado en la evidencia, basado en publicaciones científicas, basado en estudios que demuestren que sí es útil. Volviendo a la pregunta, bueno, cuando yo tenía 8 años vivía en Puerto Montt, estaba en el colegio, San Javier, me gustaba mucho pescar, me gustaba mucho hacer la anatomía de los peces, me gustaba mucho toda la parte científica. Mi mamá tenía una farmacia, vivíamos a una cuadra de la farmacia, así que yo me iba a meter a la farmacia, sacaba cosas de la farmacia, hacía experimentos, llevaba cosas a la casa y tenía un laboratorio en la casa, siempre metido en el área esa de la salud. Y además recordar que mis profesoras y profesores fueron fundamentales para tomar la decisión de trabajar en salud, de ser médico, de trabajar en el área de la salud. Así que a los 8 años
Yo, o quizás un poco más tarde, no sé, puede que esté exagerado, era scout, quise ser presidente del centro de alumnos, fui jefe de la tropa, tenía un conjunto folclórico, hacía teatro, en fin. ¿Qué le diría a ese Enrique París de 100 años o más? Que ojalá pueda hacer lo mismo, o sea, que haga teatro, que tenga un conjunto, que cante, que arme un conjunto de música, que salga a pescar, que vuelva a investigar si es posible, que vuelva a averiguar de cosas nuevas en farmacología, en farmacia, en medicina, en fin, o sea, no dejarse estar. A mí me gusta mucho ahora plantar, me gustan mucho los árboles autóctonos, me encanta el quillay, de donde justamente además se sacaba un producto para la vacuna, no sé si la gente no sabe eso. No, La quillaja saponaria, sí. Me gustan los maitenes, me gusta, o sea, es muy importante para el adulto mayor, yo creo, mantener ciertas líneas en las cuales pueda seguirse desarrollando según su edad, según su capacidad física, según su visión también, porque muchas cosas se van alterando según los dolores musculares, en fin, pero y ahí creo que el municipio tiene que hacer un trabajo, y ustedes, como emprendimiento, como innovación, buscar esas líneas para que el adulto mayor pueda desarrollar sus inquietudes, desarrollar sus deseos, desarrollar sus ganas de seguir haciendo cosas. Doctor, ¿y sobre tus abuelos, qué significaron para ti? Bueno, mi abuelo paterno falleció antes de que yo naciera, don Nicanor Mancilla. Bueno, siempre me emociono con estos temas, pero yo tengo guardada el libro de mi abuelo, porque él tenía negocios en Puerto Montt, tenía como una cosa donde vendía trigo y qué sé yo. Tengo guardado el libro donde lleva las cuentas. La contabilidad, sí, la venta. me lo quise guardar. Así que de repente lo miro, me gusta. El legado. Sí, el legado. Tengo una carta de que él le escribía a sus hijos. Él fue curiosamente mi abuelo fue muy visionario, porque ellos vivían en Chiloé, en una isla, tenían un molino y se fueron a vivir a Puerto Montt. Él educó a mi mamá, la mandó, imagínate, a estudiar al colegio en el siglo pasado. Y mi pobre mamá, bueno, no pobre, pero evidentemente tuvo que quedarse acá, y después estudió química y farmacia. Mis tías, todas fueron profesionales, mis tíos también, contador, marino. O sea, yo creo que él fue bien visionario en el sentido de que, a pesar de que venían de una isla, vinieron en lancha a vela, imagínate, Wow. de Chiloé a Puerto Montt. Envió a todos sus hijos a estudiar. Creo que eso es muy importante también inculcarlo a las generaciones actuales. Mi abuelo paterno también falleció antes de que yo muriera. O sea, mis dos papás, mi mamá y mi papá, eran huérfanos de padre, pero no huérfanos de madre. Mi abuelo paterno dejó a mi abuela con como 7 o 8 hijos. Así que mi abuela tuvo que comenzar a trabajar en el juzgado de Puerto Montt, era actuaria, y mi papá me cuenta que le escribía algunas de las cosas, lo que le dictaba a ella, y le pagaban $1, $2 por hacer la escritura. Mi familia paterna y materna, muy de origen humilde, yo diría, pero muy emprendedores, muy trabajadores. Mi abuela sacó adelante también mi abuela paterna sacó adelante a todos sus hijos y hijas, digamos. Y mi abuelo paterno, Nicanor, que fue además regidor del Partido Conservador en Puerto Montt, también sacó adelante su familia. Eso a mí me enorgullece. Tengo también guardado de Nicanor la Constitución De la época. Sí, de la época, porque como él era metido en política, le gustaba mucho eso. Así que yo me la guardé, me la dejé. Tengo guardados los títulos de mi mamá, los enmarqué. El título de químico farmacéutico, el título cuando estaba en la mitad de la carrera, porque me gusta todo eso, guardar, tener esos recuerdos. Esos tesoros. Son tesoros. Realmente tengo la máquina de coser de mi abuela materna, y tengo un jarrón que usaba mi abuela paterna cuando no había agua potable para llevar el agua y lavarse ahí en un lavatorio de esos de loza.
Guardé muchas de esas cosas. Un molinillo de café también tengo. Me gustan las antigüedades, pero tengo cosas guardadas de mi familia paterna y materna. Me gustaba. Tengo muebles todavía que eran de mi abuela. La herencia. Sí. Me quise quedar con ella. Tengo un brasero que era de mi abuela. Todavía? ¿Ah? ¿Lo ocupas todavía? No se puede ocupar porque el brasero emite mucho monóxido de carbono. ¿Y qué libro es el favorito de Enrique París? ¿Qué libro? Claro. Bueno, mucho. Yo leo mucho. Acabo de dar una entrevista sobre el último libro que leí en este verano, que es un libro de Labatut, se llama Maniac. No se refiere a la enfermedad, a ser maníaco, sino que es una máquina, un computador. No, a mí me gusta mucho la historia, leo mucha historia. Uno de los últimos libros que leí fue 2 libros de César, uno que se llama Roma Maldita y el otro creo que se llama César Soy Yo, de Labatut. Me gusta mucho Marguerite Yourcenar, que no sé si la ubicas. Marguerite Yourcenar escribió un libro muy, muy hermoso sobre el emperador Adriano, un emperador romano, a propósito, que vivió muchos años. Adriano fue un emperador que quiso llevar la paz al imperio romano, pero igual tuvo que tener algunas luchas. Y ella escribió un libro que se llama, muy bonito, que se llama Opus Nigrum, donde, volviendo a la pandemia, increíblemente, ella relata el trabajo de un médico en la Edad Media con la peste negra. Entonces ella dice algo muy importante, que algunos médicos que nos van a escuchar quizás se van a recordar: el momento más solitario del médico es cuando fallece su paciente. O sea, cuando está acompañando al paciente y fallece el paciente, es el momento más solitario. Marguerite Yourcenar, gran escritora. Bueno, me gusta mucho Pablo Neruda, tengo muchos libros de él, incluso libros firmados por él que he recuperado. Me gusta mucho la Gabriela Mistral, también tengo muchos libros de ella. La Consuelo Valdés, que fue ministra de Cultura del gobierno de Piñera, sacó montones de libros de la Gabriela Mistral y se lo agradezco. Me gustan mucho, como ya te dije, los árboles, plantar, reconocer árboles. Tengo libros sobre eso también. O sea, me gusta mucho. El Principito me gusta mucho. Muy buen libro. Claro. Leo mucho. Ahora estoy leyendo a Mishima, un libro de Mishima, que fue un japonés que tuvo una vida bien triste. Se suicidó el día que terminó este libro que estoy leyendo ahora. Bien trágico. La literatura japonesa es bien interesante. Pero leo de todo. Me gusta mucho la historia. Leo mucho a Alejandro San Francisco, que trabaja en la Universidad de San Sebastián. La universidad acaba de sacar una cantidad de libros de historia de Chile y me encanta leer la historia de Chile. Doctor, ¿y cuál es tu mensaje a la economía plateada latinoamericana? ¿Qué mensaje le quieres dar a la región respecto a esta temática que nos convoca de la economía plateada? Voy a tomarme lo que tú me decías, que ojalá los empresarios, que ojalá los gobiernos, que ojalá el resto de la población crea en el adulto mayor, apoye al adulto mayor y sea capaz de desarrollar esta economía plateada que es tan importante. Creo que requiere apoyo, y gracias a ustedes, obviamente, a lo mejor esto se va a difundir más, requiere que la gente conozca el potencial que tiene esta iniciativa, el potencial que tienen los adultos mayores y que eso sea apoyado por los industriales, la gente que da trabajo, pero también por los agentes gubernamentales que tienen mucho que hacer en ese ámbito. Doctor, la cámara, el micrófono es tuyo. El mensaje que le quieras dar al país, a quien tú quieras, por favor, es todo tuyo. Bueno, yo creo que nosotros hemos vivido momentos de mucha incertidumbre, de diferenciarnos entre los chilenos por múltiples motivos, de atacarnos, de dividirnos, de aplicar la violencia en vez de la paz. Yo creo que hay que apuntar al diálogo, que hay que apuntar al emprendimiento, al entendimiento, a pacificar el país y a pensar de que todos, si trabajamos en conjunto, vamos a lograr mejores cosas. Voy a repetir una frase del presidente Piñera, o sea, ojalá que tengamos tiempos mejores, pero para que tengamos tiempos mejores
Todos tenemos que colaborar, todos tenemos que trabajar en conjunto, todos tenemos que encontrar alguien que nos guíe en el desierto, como lo hizo Moisés con el pueblo judío. Y ojalá que ahí sepamos elegir un buen líder o una buena lideresa que lleve al país a etapas superiores. Porque todo lo que logremos para mejorar el país va a ir en beneficio de los habitantes de Chile y justamente también de los adultos mayores. Pero no solo en beneficio de los habitantes, también en beneficio del medio ambiente, en beneficio de los medios productivos, en beneficio de tantas cosas que hacen que un país pueda ser más feliz, más completo, más hermanable, más acogedor y donde ojalá el ser humano se sienta integrado y se sienta, digamos, llevando a cabo, desarrollando todas sus capacidades, porque eso es lo que hace que se sienta feliz. Junto a nosotros ha estado Enrique París, un héroe, un referente a nivel nacional e internacional, más vigente, más longevo que nunca. Damos las gracias por haber sido parte de este espacio, por entender la importancia de la economía plateada y su desarrollo no solamente a nivel país, sino que latinoamericano, y en dejar en claro que lo único viejo es nuestra forma de mirarlos. Muchas gracias, doctor. Gracias, Moisés.